Buenos días, jóvenes. Es un gusto enorme poderles saludar. Vamos a una clase más del curso de elementos de lógica. El domingo pasado hablábamos de la filosofía, de la importancia de la filosofía en el mundo de la lógica. Y precisamente vamos a hacer énfasis en esa importancia, en esa relación, en esa vinculación entre ambas, porque la lógica se sustenta de la filosofía y la filosofía igual se apoya en lo que es la lógica. Hablamos de que, pues todos, pues yo creo que todos ya sabemos que la filosofía proviene del latín, filosofía, filos y sofía, que significa amor por la sabiduría. Al hablar de amor por la sabiduría es donde vienen muchos personajes, muchos pensadores y empiezan con sus razonamientos, empiezan a incluir la lógica. Algunos, pues, sus razonamientos son un poco ajenos a la realidad, pues otros llegan hasta al ateísmo a través de buscar respuestas, de buscar una serie de respuestas a muchas preguntas que tienen en su mente, que han encontrado a lo largo de su vida. Observemos, por ejemplo, tenemos acá que el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como, por ejemplo, qué se cuestiona en lo que es la filosofía, la existencia del universo, ahí pues incluye la existencia del ser humano, la existencia de las especies vivas, la existencia de nuestro planeta, el conocimiento, se cuestiona la verdad muchas veces. Se tiende a cuestionar la verdad. En la filosofía, pues muchas veces se cuestiona la moral, la belleza, la mente, el lenguaje. En otras palabras, compañeros, al hablar de filosofía, estamos hablando de una ciencia que se ocupa de responder las grandes interrogantes. Grandes interrogantes que desvelan al hombre como ser o como el origen del universo o como el origen del hombre mismo. En la filosofía se busca encontrar el sentido de la vida con el fin simple y sencillo de alcanzar la sabiduría, pero yo lo hago entre comillas. Y todo esto pues se logra a través de la puesta en marcha de un análisis coherente, de un análisis racional que pues consistirá en el planteamiento y en la respuesta de cuanta cuestión se nos ocurra. La filosofía, pues a muchos no les gusta ese campo, no les gusta filosofar, pero sí, también podemos encontrar, por otro lado, personas amantes de la filosofía. ¿Qué más podemos hacer o decir sobre lo que es la filosofía? Bueno, por ejemplo, muchas veces al momento de estar conectados con la filosofía, nos preguntamos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el mundo? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo esperar de X o Y cosa? La filosofía es también una ciencia cuando responde al propósito de encontrar explicaciones objetivas y racionales del universo y cumple la condición de que sus investigaciones se realicen con el mismo rigor y la estricta objetividad que emplean las otras ciencias en sus tareas. Yo estoy seguro
que en cualquier momento de nuestra vida hemos hecho uso de la filosofía. Estoy seguro que cuando hacemos esa conexión entre la filosofía y la lógica es donde encontramos frases célebres, frases importantes que nos hacen pensar, que nos hacen razonar, que nos llevan a conclusiones importantes. Yo quiero en esta oportunidad presentarles algunas de las frases de grandes filósofos y que ustedes pues me apoyen dando sus comentarios, dando sus puntos de vista. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o algún tipo de explicación. Entonces vamos a proceder a presentar algunas frases. Iniciamos con la primera. ¿Alguno de ustedes que me apoye leyendo la frase? Activen su micrófono cuando vayan a participar. Los educados se diferencian de los no educados, tanto como los vivos de los muertos. Gracias, Lourdes. Los educados se diferencian de los no educados, tanto como los vivos de los muertos. Gracias. Ahora, ¿cómo interpretan ustedes esa frase? ¿Quién quiere apoyar en cuanto a la interpretación o quién la quiere comentar? ¿Es un razonamiento correcto? ¿Es un razonamiento incorrecto? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente en filosofía es el por qué. El por qué. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Quién inicia? Los educados se diferencian, yo pienso que la diferencia es que los educados poseen valores, incluso que son respetuosos con las demás personas, saludan, conviven entre ellos, más los que no educados son los que no les importa, pero no les vale todo lo que digan. Las demás personas respetan a los mayores y no hacen caso, en pocas palabras. Gracias, Keila. Entonces, podemos diferenciar a una persona educada de una persona no educada de una manera fácil, de una manera sencilla. Se distingue a leguas, se distingue a kilómetros. Lo logramos interpretar de esta manera, compañeros. Porque ¿cómo será que podemos distinguir un vivo de un muerto? Los educados se diferencian de los no educados, tanto como los vivos de los muertos. Significa que, bueno, entiendo de que una persona educada siempre está presente en decir buenos días, con permiso, muchas gracias. Una persona que no es educada, pues puede ser que pase, ¿verdad? Sin pedir permiso, sin decir gracias. Entonces dice, los educados o no educados tanto como los vivos de los muertos. O sea, una persona que es educada siempre va a estar ahí atenta en todo. Y una persona que no es educada simplemente es como que no existiera, ¿verdad? Es lo que comprendo. Gracias, Carla. Gracias. Nos podemos dar cuenta que es un razonamiento lógico. Es lógico, ¿sí? Saber diferenciar un vivo de un muerto es sencillo, es fácil, y asimismo es fácil saber sin necesidad de poder convivir, sin necesidad de conocer a alguien hace mucho tiempo atrás. Es fácil distinguir quién es educado y quién no lo es. Entonces, esto nos lleva a parte de la filosofía y también parte de la lógica, y que nos dice y nos enseña y nos muestra la diferencia entre ambos. Seguimos con la siguiente imagen. ¿Alguno de ustedes que la pueda leer, por favor? No puedo enseñar nada a nadie.
solo les puedo hacer pensar. ¿Cómo interpretan ustedes esta frase? No puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. ¿Correcto, incorrecto? ¿Un sí, un no? ¿Por qué? Ayúdenme. ¿Qué tan cierto es? Escucho sus puntos de vista. No puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Pienso que a veces decimos, decimos cosas, ¿verdad? Que, o sea, sin razón alguna, ¿verdad? Mientras que pueda ser que otra persona venga y nos diga la palabra correcta, ¿verdad? O nos haga pensar de lo que nosotros dijimos. A veces decimos algo sin pensar, ¿verdad? Y esta persona viene y nos corrige y decimos, sí, tiene razón de lo que está diciendo. Es lo que pienso. Gracias, Carla. Rápidamente, otro punto de vista. No puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Bueno, al final, ¿quién tiene la decisión de adquirir, de absorber el conocimiento o lo que se le está tratando de enseñar? La persona, el receptor, la persona que recibe, tiene la decisión. Realmente, alguien me puede a mí estar tratando de enseñar algo, pero yo soy el que decido si sí o si no. Por eso no puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacer que esa persona empiece a pensar y a decir, ¿tendrá razón? ¿No tendrá razón de lo que me dijo? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y al final vengo y hago que esta persona empiece a pensar y que logre concluir si lo toma o no la recomendación, el consejo, la enseñanza. Entonces, al final, pues, es como cuando nosotros venimos y empezamos a mostrarle a una persona que no es correcto que esté con adicciones como el alcohol. Entonces venimos y empezamos a enseñarle, a citarle ejemplos y todo, pero al final, pues yo puedo llevarlo porque lo voy a llevar a pensar, pero él tiene la última palabra, es decir, lo tomo o no, el consejo, lo hago o no lo hago, lo ejecuto o no lo ejecuto. Entonces al final, yo no puedo enseñar nada a nadie, solo le puedo hacer pensar para que él sea quien al final decida si acepta o no acepta el consejo. Otra, puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. ¿Lo creen así? ¿Falso o verdadero, compañeros? Puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego que en un año de conversación. ¿Qué opinan al respecto? Si ustedes consideran que es falso, pues digan, no, es falso, es incorrecto, razonamiento incorrecto. Pero díganme, si dicen que sí, pues es correcto el razonamiento, díganme por qué, así brevemente. No todos al mismo tiempo, solo uno por uno. ¿Escucho? Buenos días, licenciado. Yo pienso que es cierto porque hay veces que cuando nosotros iniciamos una conversación, ya nos preparamos, ¿verdad? Para ver lo que decimos y muchas veces son mentiras, ¿verdad? Y ya cuando uno está jugando como, digamos, a veces por ganar o no, dice cosas que después dice uno, ay, metí la pata, ¿va? Entonces yo estoy de acuerdo con lo de Plato.
Gracias, Celeste. Muy bien. Entonces, ¿puedes descubrir más sobre una persona en una hora de juego? Sí, correcto. Es cierto que un año de conversación, porque al momento de conversar, probablemente pues nos pongamos un antifaz, una máscara, no revelemos nuestra identidad, quiénes somos realmente, pero al momento del juego utilizamos la competencia y ahí pues nos mostramos tal y como somos realmente. Entonces, tiene mucha razón al respecto. Y la última, pues la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Nosotros no podemos llegar a adquirir conocimientos, a enmendar, a aprender más, a ser sabios, si no nos damos cuenta que por nosotros mismos definitivamente no podemos conseguirlo. Realmente cuando nosotros miramos nuestras limitantes es que logramos avanzar en la vida. Por eso una persona que no es humilde y no reconoce que necesita de la sociedad, necesita de las instituciones para poder avanzar y superarse, que necesita de los demás, definitivamente nunca va a poder ser una persona sabia. Y tenemos acá, hoy sí la última, no es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que constituye nuestra abundancia. No es lo que tenemos, sino que lo que disfrutamos. Puede ser muy poco, pero si lo disfrutamos, si lo gozamos, entonces eso se va a convertir en una abundancia para nuestro ser, para nuestra alma. A veces tenemos mucho y no sabemos ni lo que tenemos, igual ni siquiera lo disfrutamos. Bien, es parte de todas estas frases nos llevan a analizar, a pensar, a dar respuesta al porqué de muchas situaciones. Tenemos ramas de la filosofía, pues tenemos muchos compañeros, muchas ramas de la filosofía, pero acá yo les voy a mostrar algunas que en una tarea pues vamos a profundizar en cada una de ellas. Quienes pues apoyan a la filosofía, la metafísica, la lógica, la acompaña donde sea, la filosofía del lenguaje, la antropología, la ética y la filosofía política. Todas estas ramas trabajan en sociedad, trabajan en conjunto con lo que es la filosofía. Una se apoya de la otra para poder hacer esa serie de juicios, de razonamientos y avanzar en una serie de investigaciones que se plantean. Tenemos, aparte de Bertrand Russell, en Los problemas de la filosofía, dice lo siguiente: la característica esencial de la filosofía, que hace de ella un estudio distinto de la ciencia, es la crítica. ¿Por qué? Porque examina críticamente los principios empleados en la ciencia y en la vida diaria. Examina, escudriña, investiga minuciosamente las incongruencias que pueden hallarse en estos principios y solo los acepta si, como resultado de la investigación crítica, no aparece razón alguna para rechazar. Entonces, ahí tenemos un pensamiento en cuanto a los problemas de la filosofía de este pensador, Bertrand. Muy cierto, muy cierto. Tenemos esa característica esencial de la filosofía que hace y que la constituye algo distinto a las demás ciencias. Pues esa filosofía crítica es la que hace ver, pero de forma minuciosa, lo absurdo que se puede encontrar en algunos principios y no los acepta solo por aceptar los principios, sino que los acepta como resultado de una investigación crítica y que ese resultado de esa investigación crítica sea razonable, tenga sentido, tenga fundamento. Por otro lado, tenemos a José Ortega y Gasset en Ideas y Creencias, que dice que, y esto es la filosofía, antes que un sistema de doctrinas cristalizadas,
una disciplina de liberación íntima que enseña a sacar triunfante el pensar propio y vivo de todas las ligaduras dogmáticas. Es decir, la filosofía nos lleva a conocer nuestro interior, nos lleva a separarnos muchas veces de puras creencias y tradiciones y nos hace conocer realmente quiénes somos, cómo nos comportamos, hacia dónde vamos. Entonces es importante aplicar la filosofía también en nuestro medio para poder conocer, porque muchas veces desconocemos muchas cosas de nosotros mismos, muchas actitudes, muchas aptitudes, formas de comportarnos. Es necesario esa parte en lo que es la filosofía. Por otro lado, compañeros, tenemos, en la filosofía se distinguen dos dimensiones, y esto es bien importante considerarlo y tomarlo en cuenta, que se distinguen dos dimensiones en la filosofía. Tenemos la dimensión teórica y tenemos la dimensión práctica. La lógica, por supuesto, pertenece a la dimensión práctica, pues se ocupa del conocimiento de la realidad. Es decir, la lógica como tal es la ciencia que estudia los principios y métodos para distinguir un razonamiento correcto de un razonamiento incorrecto y que siempre va a ir de la mano con la filosofía. Elementos de lógica pues se constituyen un curso importante en esta carrera de administración educativa, pues nos ayuda a encontrar lo correcto y a rechazar o a distinguir lo incorrecto. Asimismo, pues tenemos acá historia de la lógica, porque la lógica pues tiene su historia. Así brevemente, compañeros, ese nacimiento de la lógica propiamente dicho está directamente relacionado con el nacimiento intelectual del ser humano. No podemos separar el nacimiento intelectual del ser humano de la lógica. Y es que la lógica emerge como mecanismo espontáneo en el enfrentamiento del hombre con la madre tierra. ¿Para qué? ¿O por qué? Simple y sencillamente para comprenderla y aprovechar sus recursos. Entonces diremos que la lógica surge y se desarrolla en el crisol de la filosofía y es considerada como parte de la teoría del conocimiento. La evolución de la lógica, por supuesto, ¿ha evolucionado? Sí, ha evolucionado. Y esta evolución está ligada íntimamente con el desarrollo histórico de la humanidad. No podemos hablar de evolución de la lógica sin hablar del desarrollo humano. Definitivamente no puede ser, ¿verdad? Entonces, compañeros, a lo largo de la historia surgieron grandes pensadores que utilizaban la lógica como una forma de respuesta. Pero, ojo a esto, el padre de la lógica pues sigue considerándosele o atribuyéndose a Aristóteles. Específicamente esa lógica la utilizamos como propedéutica o herramienta básica para todas las ciencias. Aristóteles sostuvo que la verdad se manifiesta en el juicio verdadero y el verdadero en el válido del silogismo. Entonces, padre de acá, pues lo tenemos. Aristóteles es el fundador de la lógica, es el padre de la lógica. Asimismo, tenemos que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la lógica sería revolucionada profundamente y tenemos 1847, George Boole publicó un breve tratado titulado El análisis matemático de la lógica y en 1854 otro más importante titulado Las leyes del pensamiento. Entonces la idea de Boole fue construir a la lógica como un cálculo en el que los valores de verdad se representan mediante el cero, y el cero pues lo utilizamos para lo incorrecto, para dar el principio de la falsedad, y el 1 el principio de la verdad o el valor de la verdad. Y a los que se le aplican operaciones, por supuesto, de la matemática, que más adelante lo vamos a ver a través de la tabla de verdad. Por otro lado, tenemos que
tenemos que al mismo tiempo, Augustus de Morgan publica en 1847 su obra Lógica Formal, donde introduce las leyes de Morgan e intenta generalizar la noción de silogismo, un término que pues vamos más adelante, posteriormente, a estar analizando y socializando. Otro importante contribución, ¿verdad? O un personaje que contribuyó mucho fue John Venn. En 1881 publicó su libro Lógica Simbólica, donde introdujo los famosos diagramas de Venn, que yo estoy seguro que todos pues los hemos estudiado más de una vez en los diferentes niveles. Y así sucesivamente, compañeros, podemos hablar mucho acerca de tantos procesos que ha vivido la lógica, cómo ha evolucionado, pero lo más relevante en este caso es que la lógica ha ido al ritmo del desarrollo humano. Eso es lo más relevante. La lógica no trabaja o no aparece aislada del ser humano. En este caso, está estrechamente vinculada a la lógica con la humanidad. Vamos a observar algo por acá, y es que la lógica es la parte de la filosofía que estudia los pensamientos considerados en sí mismos. Mediante esta sencilla aclaración se explica la relación que hay entre ambas. La lógica es la ciencia que estudia las estructuras de dónde o de quién, simple y sencillamente del pensamiento. La lógica investiga la relación de consecuencia que se da entre una serie de premisas y la conclusión de un argumento correcto. Se dice que un argumento es correcto, es decir, es válido, si su conclusión se sigue o es consecuencia de sus premisas. De otra forma, es incorrecto. Para complementar dicha definición, se puede citar muchos pensadores, que más adelante pues vamos a ir hablando acerca de ellos. A modo de resumen, se puede deducir que la lógica deriva conclusiones a partir de premisas, de tal manera que a la lógica se le ha llamado también como la ciencia de la evidencia. Es decir, le va a interesar únicamente el razonamiento o argumentación, los cuales sean correctos. Y se han dado varias definiciones de lógica a través de la historia de la filosofía, y para establecer una noción más completa se puede dividir en 3 dimensiones. Y de estas dimensiones, pues ustedes ya van a iniciar con sus tareas. Por ejemplo, tenemos las dimensiones que es la lógica según su objeto, la lógica según su método y la lógica como ciencia. En pocas palabras, se puede decir que la lógica estudia el pensamiento en cuanto tal, y también puede decirse que la lógica no estudia qué es el pensamiento en realidad, no es esa su finalidad, sino que la lógica estudia cómo es el pensamiento, qué formas o qué estructuras tienen los pensamientos. Eso es realmente un estudio. Vamos a hacer así brevemente un ejercicio donde pues utilizamos la lógica. Yo les voy a dar ahí un espacio para que ustedes pues, no sé si tienen ahí un lápiz, tienen una hojita, y ustedes van a hacer algo sencillo, algo que seguramente muchos pues ya lo han realizado más de alguna vez. Acá tenemos las instrucciones. Escriban los números del 1 al 9 sin repetir. Por supuesto, en un recuadro que yo lo voy a presentar, utilice un número en cada cuadro de tal forma que al sumar de forma horizontal, vertical, diagonal, de izquierda a derecha y derecha a izquierda, la sumatoria sea 15. Entonces, tenemos acá 9 cuadritos. 9 cuadritos, compañeros, tomen un papel o vayan diciéndome qué números colocar. Y solo tienen que ser del 1 al 9, sin repetirse. Y para donde sumemos, pues nos debe de dar 15. Tenemos 3-4 minutos para poder realizar este ejercicio.
empiecen, trabajen y cuando ya lo tengan, pues díganme, o si no, vamos colocando los numeritos por acá y ustedes van sumando como ustedes deseen. Para poder encontrar la respuesta, pues la lógica juega un papel importante hoy. Hoy. Nos quedan 3 minutos exactos. Dos minutos y medio. Vic, una pregunta. ¿De arriba hacia abajo también tiene que dar el mismo resultado? Todo. Y de derecha, izquierda, diagonal, vertical, horizontal, de todas formas, oye. Gracias. Bien. Yo creo que ya lo tengo, licenciado. Entonces, dícteme, para que me deje trabajar, voy a salir de la forma de compartir. Permítame un segundo. Sí, Celeste. En el primer cuadrito, 5. 5. En el segundo, 3. Sí. En el tercero, 7. Muy bien, ahí ya tenemos los primeros 15. Sigamos. En el primero, 9. 9. 4. 4. Y 2. Y 2. Sigamos. 1. 1. 8 y 6. 8 y 6. Bueno, vamos a ver si repitió. No repitió. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 8, 9, 10. Celeste, pero de forma diagonal no me da 15. Observe acá. 7 más 1 más 4. Me da 12. Sí, es cierto. Pero al menos ya va. Ya más o menos. Ya más o menos. ¿Alguien más que pueda modificar? Profe, ya lo tengo. Le doy el mío. Sí, dígame. ¿Los cambiamos ahí? Claro. 4, sí, porque el mío está diferente, si no me voy a confundir. 4 en el primero, ¿verdad? Ajá, 3, el que sigue. Sí. 8. Permítame un segundito. 8, sí. 9, en el otro 5. 5, sí. El otro 1. Ajá. El otro 2. 2. El otro 7. 7. Y el otro 6. 6. Muy bien, vamos a ver, forma 8 más 2, 10, más 5, 15, la otra forma diagonal, 10, 15, tenemos acá para arriba 10, 15, 10, 15, 10, 15, tenemos 7, 8, 15, para todos lados, vean, correcto. Evelyn fue, ¿verdad? Sí. Muy bien, gracias Evelyn. Ahora vamos con la lógica que nos queda
un minuto. Aquí hay una clave y es que hay que usar la lógica. Vean, como tenemos los números del 1 al 9, ¿cuál queda al centro? Queda el 5, ¿verdad? Cuando hacemos los números del 1 al 9, el 5 es el que está en el centro, por eso aquí va en el centro. Entonces acá la lógica nos dice que para realizar eso de forma fácil, utilicemos en los extremos los pares y en los medios los impares. Y donde utilicemos un número alto par, utilicemos un número impar bajo. Y ahí nos da cabalito los 15 para donde sumemos. Vean, entonces acá a través de ese razonamiento lógico logramos trazar este cuadrito que nos da 15 para donde nosotros sumemos. Bueno, compañeros, el tiempo se nos escapó. Bendiciones. Feliz día. Bendiciones, Lick. Y estoy a la orden.